Hola queridos empresarios, docentes, queridos colegas, todos. Estamos en una serie de relacionar nuestra vida eclesiástica con lo que es el mundo laboral y necesitamos primero desarrollar el contenido referente a la institucionalización a algo que sería tan sencillo. Acá yo les traigo una rama, creo que es de Santa Rita se llama, y esta rama yo quiero que represente lo que es la vida orgánica de todo ser vivo en este mundo. Es decir, hay flores que son tipo frutos, el producto de nuestra vida, y hay cosas que no son perfectas. Si yo veo esa hoja es que tiene daños, alguien se sirvió de antemano ya, un gusano o algo así, bien. La vida orgánica no es sistemática y no es posible de ponerlo bajo un sistema y es ciertamente espontáneo y necesita de muchos principios. Y en el término de Jesús, cuando habla de iglesia, un buen churrasco y con su buena cerveza y con su buen vino, eso sería el directo término de iglesia que Jesús está usando. Y mientras que nosotros hemos desarrollado una santidad, un concepto de una ilusión ideológica, es casi parecido a lo que son los dinosaurios, dinosaurios quizás tengan alguna relación científica, pero yo me refiero a lo que son los monstruos y todo eso son conceptos que nos hemos imaginado, así podría ser. Y eso también tiene que ver con lo que es la vida eclesiástica. Bien, el paradigma de la iglesia institucionalizada es derivada del concepto platónico. Él pone, vamos a entenderle un poco a Platón primero. Él pone a la deidad santa y pura allá arriba. Sí, es imposible de llegar a esa santidad y abajo, por algo lo pinté en negro, está la suciedad humana. El humano es tan desastre que no puede tener una conexión directa con Dios y entonces él interpone ahí el semidios, que es el mediador, que hace él cuenta de rayos y usa la mayéutica, que es ciertamente una relación concreta. Yo no estoy tan seguro que fue Platón no usaba la mayéutica, era su antecesor o su alumno, pero está. Entonces en ese concepto griego está esa realidad de que tiene que conectarse mediante un mediador con la deidad. Ese concepto de semidios es lo que adopta la iglesia posteriormente. No es que pone a Jesús ahí, sino ahí pone a lo que es el papa o el pastor, ponerle las figuras religiosas, los clérigos. Estos tienen que intermediar por la suciedad del pueblo, del plebeyo, ponerle, ¿no? De la gente común y corriente. Entonces, y eso por el otro lado conduce a que estos religiosos se vean como llamados por Dios. Dios los ha llamado y eso le da absoluta autoridad a las palabras que ellos proclaman y dicen. Entonces, otra cosa, de ahí se deriva, por ejemplo, que solamente un clérigo puede casar una pareja. No tiene ninguna relación con la Biblia. Ninguna parte en la Biblia dice que solamente un clérigo pueda casar una pareja. Y bueno, no soy tan obediente a la iglesia institucional, yo me paso casando gente, aunque no sea pastor, ni sacerdote, ni nada. Entonces, ¿a qué voy? Este concepto que Platón trae, bueno, todo el respeto por este señor, porque tiene mucha relevancia hasta hoy día en la concepción del mundo de la humanidad. Definitivamente, y no es solo que él nos dictó, sino él lo identificó y esa es la percepción de muchísima gente que tiene acerca de lo metafísico y la realidad humana concreta. Esta imagen es muy fuertemente
bueno, es prácticamente la base de la estructura de todo el desarrollo religioso cristiano. Bueno, y la iglesia orgánica. Entonces, otra vez volvemos a mi plantita hermosa. Me pasas, por favor, mi rama otra vez, mi ramo de flores, gracias. Esta es orgánico. Entonces, la iglesia de Cristo no tiene estructura. Y es tanto así que Jesús, cuando se va al cielo, Él tiene todo el proyecto de salvación, está terminado, está hecho. Lo único que necesita el ser humano para llegar a ese reino de Dios que Jesús propone, ese es el término de Él, el reino de Dios. Entonces, lo que necesita la persona para lograr entrar es una conexión propia, aprender a pensar a propio puño, es decir, aprender a pensar por sí mismo y tener argumentos por qué él cree lo que cree y por qué él no cree lo que no cree. Entonces, ahí Jesús habla, bueno, yo uso la palabra iglesia porque eso es lo que la Biblia como tal posteriormente está usando mucho, el concepto de iglesia. Jesús no lo usa mucho, creo que Santiago lo cita una vez quizás, pero no es tanto el vocabulario de Jesús. El vocabulario de Jesús es reino de Dios. Y tenemos que entender que los evangelios fueron escritos unos 30 años después de que Jesús haya fallecido e ido al cielo. Entonces, y más todavía Juan, son casi 60 años después. Juan tiene 90 años cuando él escribe las cartas y eso. Es decir, hay mucho tiempo de por medio hasta que se escribe. Entonces, términos pueden variar en tantos años de vivencia. Y eso es lo que ha pasado, y así que el término de iglesia es un término bíblico, pero no tanto de Jesús. Jesús habla del reino de Dios. Entonces, pero el concepto que él tiene es orgánico, directamente orgánico, que se desarrolla de acuerdo a lo que son las propias convicciones y nunca se puede anticipar a una persona qué es lo que va a pensar. Tanto nosotros nos esforzamos de conducir la manera de pensar de nuestros hijos, por ejemplo. Cuando llegan a la edad adulta y especialmente los primeros años, ponerle de los 18 a 25 años, normalmente hasta que reventamos una vez feo con ellos, queremos dirigir su manera de pensar. Y si no sabemos cuidarnos, podemos perder nuestra relación con nuestros hijos de por vida. ¿Y eso por qué? Yo quiero conducir su manera de pensar en vez de respetarle en su autonomía que Dios le ha puesto. Bueno, de eso se trata cuando hablamos de institucionalizar concepciones del mundo. En realidad es imposible. Es curioso, por ejemplo, en el mundo evangélico tenés denominaciones. Lo mismo tiene la Iglesia Católica, la confesión de fe, que marca, así tiene principios, en qué cosa nosotros creemos. Nosotros creemos en tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sabes qué? Solo lo recitamos. Lo que tú crees al final es tu propia decisión. No, yo soy menonita, no, yo soy bautista, no, yo soy católico. Eso es para aparentar. Curioso fue en mi experiencia de vida que yo tengo un trasfondo menonita, que confesamos la paz y que nosotros somos capaces de morirnos sin usar el arma. Pero las armas psicológicas crueles que han aplicado para tratar de controlar mi mente ha sido fuertísima. Y yo podría haber hecho, sin exagerar, unas 5 o 6 denuncias que hasta el mismo Estado hubiera reconocido y hubiera comenzado un proceso, pero no lo hice. ¿A qué voy? Hemos sido tan violentos en nuestra historia como menonitas mientras confesamos ser la denominación de la paz. ¿Ok? Yo no estoy hablando aquí para condenar a la convención menonita, pero quiero mostrar la utopía de querer estandarizar algo. Es imposible. La gente piensa, y después me voy a otra denominación y conozco otra gente, y hay una persona que tuvo una situación donde sí podría haber sido tan violento como fueron mis antepasados, o sea, mis profesores y pastores conmigo.
Y había sido, sin ser menonita, aplicó lo que dice la Biblia. Devolver paz con violencia, o sea, devolver la violencia con paz. Él lo vivió, lo que confiesa el menonita. Bueno, curioso. Iglesia orgánica. Son relaciones sanas entre personas. Esas relaciones sanas solo emanan de una relación personal con Dios que tiene cada individuo. Entonces, si yo tengo un sano diálogo con Dios, yo puedo respetar a los demás. Pero no tiene nada que ver con que yo le haya dicho a ti que así se tiene que pensar. Y si tú no piensas así, es que eres desobediente y te voy a castigar. No funciona eso. Y mucho menos con Jesús. Porque si fue él, ponele un Che Guevara, o sea, fue una persona que no se rindió jamás ante lo que los demás querían comandar sobre él. Él vivió lo orgánico. Las relaciones son orientadas por la relación con Dios. Es decir, yo ya había dicho eso antes. Solo puedo yo conectarme bien contigo si yo estoy en una sana conexión con Dios, y eso la psicología llama salud mental. Ética personal con relación a Dios y con relación a mi relación con Dios. Aquí vamos ya al mundo laboral. Personas que tienen convicciones propias, que han aprendido a pensar a propio puño, son personas que normalmente llegan a altos niveles en lo empresarial y son las personas que nunca jamás te van a robar. Porque tienen valores. Son personas que te van a reflexionar, te van a discutir. Curioso es, muchos empresarios, mis colegas y otros, le van echando de entrada a un preguntón. Y ese ya está argumentando ya otra vez Guau, que él es, Guau significa en Paraguay supuestamente él es el patrón. Y reniegan contra aquellos que piensan. Entonces, las personas con una relación sana con Dios normalmente no se sujetan cuando alguien otro levanta la voz, o alguien otro comienza a presionar, o alguien otro comienza a condicionar. Es probable que ahí sonría y no haga caso porque tiene valores superiores que uno que quiere comandar sobre él. Y es común que los términos, las maneras de pensar institucionalizadas conduzcan a ser dictadores. Lo que yo había dicho ya del semidios, ese concepto de santidad de estos intermediadores, véase sacerdotes, pastores o lo que fuera, le da una concepción de dictador. Y ellos comienzan a comandar o dictar maneras muy sencillas. Yo estaba en un momento jugando piqui volley, que es un partido entre dos personas acá en Paraguay, no voy a explicar el juego. Entonces viene otra persona que sí es pastor y no le gusta el juego, no está en eso, y nosotros todos estábamos disfrutando muchísimo, pero mi contrincante era su yerno. Y apenas llegado, dice, bueno, basta de jugar, vamos a sentarnos y hacer nada, es decir, hablar nomás. Y entonces como que habíamos comenzado recién a jugar, como que me costó sujetarme a su comando. Y sencillamente levanta la voz. Y bueno, el yerno cede, el yerno era el dueño de casa, y yo me aguanto. Esto es el típico comportamiento de una persona religiosa que cree que su manera de ver el mundo es la absoluta. Y tiene toda la institución detrás suyo, y es por eso que yo lo había pintado en rectángulo. Ese semidios piensa de manera cuadrada, es decir, su percepción del mundo lo deifica, lo cree que es la santidad de Dios y todos tienen que actuar como él piensa que es correcto. Y va a tener un montón de gente que le sigue, pero ese montón de gente es gente probablemente sin criterio.
Entonces, vida institucional inclusiva. Si yo estoy en una empresa trabajando y yo vivo ese concepto orgánico de la iglesia, yo me voy a sujetar a lo que son los parámetros laborales. Es decir, toda empresa tiene que tener una institucionalización. Si una empresa no tiene institucionalizado su vida, es que es clandestina. Entonces, si yo soy un funcionario de X empresa o del gobierno, yo tengo que sujetarme al gobierno. Si yo no estoy de acuerdo a eso, lo que se está haciendo, no tanto se rige por lo que es mi convicción. Yo tengo la obligación de retirarme de ese trabajo si es que vida y muerte se contrapone contra mis valores. Entonces es mejor que yo me retire, pero no que yo haga campañas contra la empresa. Si yo no estoy de acuerdo, es crear mi propia empresa y ya está. Déjate de joder y anda a tu propia empresa, hacer tu propia empresa. Yo me paso institucionalizando empresas, eso es mi trabajo. Hago planificación estratégica y eso ¿qué es? Es institucionalizar. Es definir hacia dónde corremos, cómo vamos a llegar los pasos, cómo vamos a controlar a los colaboradores, cómo vamos a hacer que los colaboradores estén motivados. Todo eso es planificación estratégica. Es decir, ¿de qué estoy hablando? De institucionalización. Y bueno, entonces hablamos de dos términos. En todo lo que tenga que ver con dinero y trabajo, obligadamente tiene que estar institucionalizado. Y todo lo que tenga que ver con convicción propia, percepción del mundo, es institucionalizable. Empresa e institución. Una empresa de por sí tiene que estar institucionalizada. Si no lo es clandestina, es ilegal, como ya lo había dicho. Algunas instituciones que conocemos son instituciones educativas, colegios y lo que fuera, universidades. Ahí tenemos la SA, tenemos la SRL, unipersonal, entre otros. Entonces, desde que haya memoria, lo institucional quiere invadir a lo personal. Lo institucional quiere controlar los ámbitos personales de los colaboradores o aquellos que pertenecen a lo mismo. Entonces, las decisiones personales siempre han sufrido bajo persecución de las instituciones a las cuales pertenecen estas personas. Las instituciones pretenden definir lo que es bueno y lo que es malo. No le corresponde. Eso lo define cada uno. El Estado marca lo que es un delito. Y si yo considero bueno matar a otra persona, es que el Estado no me va a preguntar, Gustavo, ¿qué es tu opinión acerca de matar a otro? Es que me va a esposar y me va a llevar al lugar donde me corresponde según la ley. Y eso es la cárcel. Así de sencillo. No me pregunta si yo estoy de acuerdo o no. Pero yo marco para mí lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué tenemos delincuentes? ¿Por qué tenemos terroristas? Porque ellos consideran bueno ir contra la ley y ir contra lo que está dicho por la constitución de dicha nación. Las personas con criterios suelen volverse ateos o distantes a la iglesia por reventar contra las reglas, los ritos obsoletos, y no tanto por lo que es la vida orgánica que Jesús muestra en la Biblia. Común es que en las instituciones religiosas ignoramos a patada lo que es la Biblia. No sabemos lo que dice de verdad la Biblia. Siempre hemos escuchado al sacerdote, al pastor, lo que fuera los clérigos, pero nunca nos hemos puesto a investigar. Nunca nos hemos puesto a investigar cómo fue que Buda desarrolló ese concepto de humanidad tan cercano, que él dejó el palacio y que se acercó al pueblo que estaba sufriendo, y ahí se está dando cuenta que ellos andan todos con túnicas muy caras y derrochan su comida que no quieren comer ya, mientras que a unas 2-3 cuadras la gente se muere por hambre. Y él llega a tener conciencia de esa realidad y cambia su concepto. ¡No! Nosotros no estudiamos eso. Nos ignoramos a patada todo. Nos ignoramos por qué Jesús estuvo argumentando como estaba argumentando. Porque mucho laburo coya es, decimos. Y nos caemos en cualquier
impulso interno que yo estoy tratando en las otras series, que es mis modelos mentales. Lo imbécil dentro de mí reina si yo no tengo argumentos ideológicos. Pero nosotros somos hechos humanos, es decir, somos hechos para tener argumentos ideológicos, los cuales me van a marcar mis pautas éticas, mis pautas morales. Esto por esa semana. Nos vemos la próxima semana. No se olvide de darme un like. Recomiéndelo a otras personas, envíeselo a otros para que muchos puedan ir discutiendo conmigo y creciendo en lo que es su percepción del mundo y la inferencia en el mundo laboral.